Pues gracias Hashem, gracias Hashem, gracias Hashem por ese Shah que nos regala. Vamos a prepararnos. Beshem Hashem Naseh Nasliach, Beshem Hashem Naseh Nasliach, Beshem Hashem Naseh Nasliach. En el nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. En el nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. En el nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. Baruch Hashem. Vamos a cantar un Popurrí Breslev. La 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 la. Gracias Hashem por todo lo que nos das. Gracias Hashem por todo lo que no nos das. Hey, gracias Hashem, gracias Hashem, gracias Hashem, lai, lai, lai. Gracias Hashem, gracias Hashem, gracias Hashem, lai, lai, lai. Yo tengo fe completa que no existe el mal. Yo tengo fe completa que no existe el mal. Ay, 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 Hashem es siempre bueno, bueno y benefactor. Hey, Hashem es siempre bueno, bueno y benefactor. Hey, yo no entiendo nada, no comprendo nada, solo sé y tengo fe que todo es para bien. Yo no entiendo nada, no comprendo nada, solo sé y tengo fe que todo es para bien. Muchas, muchas gracias, Hashem, bendito seas por todo lo que haces por mí. Muchas, muchas gracias, Hashem, bendito seas por la emuná que me das a mí. Qué bueno es Hashem, qué bueno es Hashem, qué bueno, qué bueno, qué bueno es Hashem. Cuán bueno es Hashem, cuán bueno es Hashem, cuán bueno, cuán bueno, cuán bueno es Hashem. Muchas, muchas gracias, Hashem, bendito seas por todo lo que haces por mí. Muchas, muchas gracias, Hashem, bendito seas por la emuná que me das a mí. Lo que pasó, pasó, lo esencial es empezar de nuevo. Hey, lo que pasó, pasó, lo esencial es empezar de nuevo. Ay, 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 Padre, renuévame completamente, ilumíname el alma. Hey, Padre, renuévame completamente, ilumíname el alma. Hey, si la persona hubiera sabido cuánto el Creador le ama, si la persona hubiera sabido cuánto el Creador le ama, estaría alegre cantando y bailando, cantando y bailando los 120 años. Estaría alegre cantando y bailando, cantando y bailando los 120 años. Si la persona hubiera sabido que la desesperación no existe, si la persona hubiera sabido que siempre hay esperanza, si la persona hubiera sabido que la desesperación no existe, si la persona hubiera sabido que siempre hay esperanza, estaría alegre cantando y bailando, cantando y bailando los 120 años. Estaría alegre cantando y bailando, cantando y bailando los 120 años. Si la persona hubiera sabido cuán misericordioso es Hashem, si la persona hubiera sabido que todo es para bien, si la persona hubiera sabido cuán misericordioso es Hashem, si la persona hubiera sabido que todo es para bien, estaría alegre cantando y bailando, cantando y bailando los 120 años. Estaría alegre cantando y bailando, cantando y bailando los 120 años. Oh emuná, oh geinom, sin emuná la vida es un infierno.
Con emuná todo es mejor. Tenemos alma, alegría y mucho amor. Ey, ey, emuná o geinom. Sin emuná la vida es un infierno. Con emuná todo es mejor. Tenemos alma, alegría y mucho amor. Baruch Hashem. Gracias Hashem por este Shabbat. Nuevamente, ok. Decíamos, estamos en los días del perdón. Estos días culminan, digamos que con Yom Kippur. Posteriormente son 5 días donde uno empieza a hacer la Sukkah. ¿Qué conexión hay? Digamos que, por ejemplo, ahorita dice usted Purim, ¿no? Tenemos atrás que dice Purim. También es conocido digamos que el día de Yom Kippur como Yom Akipurim. Y dicen los sabios que Purim es un día que es mucho más grande inclusive que Yom Kippur. ¿Por qué? Y tiene mucho que ver, digamos, que tomar conciencia de ello. Porque en Yom Kippur, ¿qué se recuerda? Se recuerda que Moshe Rabbeinu sube por las tablas de la ley y entonces Hashem le explica toda la Torah a Moshe, le da las tablas de la ley, descienden y cuando llegan, digamos que ve que el pueblo está transgrediendo con el becerro de oro. En ese momento, de las tablas escapan cada una de las palabras y letras que había escrito Hashem bendito en esas tablas. Y entonces, como esas mismas letras sostenían las tablas, caen de los brazos de Moshe, se rompen. Se dice que Moshe Rabbeinu también propicia esto porque dice, si no existen tablas, no hay de qué acusar al pueblo. Sin embargo, Hashem le dice a Moshe, haz un lado, voy a destruir ese pueblo. Digamos que ese es el famoso pecado del becerro de oro, donde convencen de alguna manera a Aarón a que consigan oro y demás para hacer una deidad porque piensan que Moshe Rabbeinu había muerto. Y después le dice Hashem a Moshe, ve a ver a tu pueblo que transgredió contra mí. Sucede esta situación. Entonces, Moshe dice, Hashem, no voy a permitir que le hagas daño al pueblo de Israel. Y uno se debe preguntar, ¿cómo es posible que Moshe Rabbeinu se ponga al tú por tú con Hashem? Le dijo, no me voy a mover, Hashem. Si tú destruyes al pueblo de Israel, empiezas por destruirme a mí. Porque yo no estoy dispuesto a soportar esa humillación de que las naciones digan que tú sacaste al pueblo de Israel para asesinarlos. Esto, digamos que Hashem dice, tendré misericordia a quien tendré misericordia. Moshe sigue, digamos que abogando por el pueblo y vuelve a subir. Él va a bajar nuevamente en un Yom Kippur. En ese Yom Kippur que baja es cuando Hashem bendito le otorga el perdón al pueblo de Israel. Entonces, a partir de ese día quedó establecido Yom Kippur como el día del perdón, pero se remonta al día del perdón del becerro de oro. Ahora hay que tomar conciencia de esto. Ciertamente, digamos que aquí Yom Kippur no es para nosotros, pero de alguna manera, aunque no fuimos sacados de un Egipto físico, sabemos que Egipto representa la restricción. Y la restricción es la mente restringida, aquella que tiene demasiadas situaciones que no es capaz de pensar correctamente. Y entonces cuando yo soy capaz de romper esos condicionamientos, soy capaz de darme cuenta que en realidad estoy viviendo una vida que Dios no quiere que viva, es allí donde se da esta liberación de Misraim, de Egipto. Esa es la verdadera liberación de Egipto. ¿Y cuál es principalmente eso? El orgullo. ¿Qué es el orgullo? ¿Cómo se manifiesta? El orgullo se manifiesta cuando la persona no quiere hacer cambios en su vida, principalmente en eso. Entonces todos digamos que tenemos orgullo, pero ese orgullo se manifiesta cuando de repente yo, digamos que ya no sirvo a Dios como Él quiere que le sirva, sino que yo de repente empiezo a condicionar y empiezo a poner situaciones. Ese es el orgullo es lo que me motiva de alguna manera a que yo me rinda, a que yo ya no quiera, digamos que seguir adelante en algo, a que yo ya de repente, digamos que ya no puedo con esta situación, en fin, hay muchas cosas que de repente tenemos mala inclinación todos, pero ese orgullo, de alguna manera todos hemos transgredido y ese es nuestro becerro de oro.
El becerro de oro principalmente es esa cuestión que tanto trabajo te ha costado dejar. En algunos puede ser el habla, en otros puede ser el hecho de que ven mal a las personas, otro puede ser algún tipo de vicio, o sea, eso se puede ver de diferentes formas. Pero al final Yom Kippur viene siendo un día que la teshuvá más grave, como esa del becerro de oro, que es haberse rebelado contra Dios, el santo bendito de la perdona. Ahora es más, ese día se dice que tiene una santidad también especial. Ese día era costumbre en Israel que se enviaban 2 chivos. O sea, se sacaban 2 chivos y se hacía un sorteo y decía uno para Shen y otro para Azazel. Y uno dice, ¿Azazel? ¿Qué tiene que ver Azazel con todo esto? Azazel es el que iba para el no bueno. Y aquí hay que entender algo. ¿Cómo? Se hacía una ofrenda al otro lado, o sea, una para Shen y otra para el otro lado. ¿Cómo entendemos eso? Se entiende de la siguiente manera. No es que además de Hashem hay alguien más, sino que aquí viene la clave. Yom Kippur de alguna manera se hacía esto, pero es una forma de indicar que el santo bendito él decía, dale algo a Azazel, pero ese algo para Azazel es distráelo. Nos enseñó la clave de cómo vencer la mala inclinación, a través de distraerla. La mala inclinación dice, ¿eso es para mí? Sí, ahí está, Azazel es para ti. Pero sabemos que este chivo tenía que ser desnucado. Y entonces si eso ocurría, ya se está hecho y entonces ya esa voz llegaba hasta el sagrado templo y entonces ya se decretaba que Hashem había perdonado las transgresiones. Pero todo eso digamos que se remonta al becerro de oro. Entonces, este día de Yom Kippur, digamos que finalizan Rosh Hashanah, los días de perdón, Yom Kippur, todos los momentos de perdón. Se supone que ahí coronamos al rey, decíamos cerebro, corazón, hígado, pero ahora entramos a la zona de Sukkot. Sukkot viene inmediatamente después, o sea, una vez que ya fuiste juzgado, una vez que ya pediste perdón, ¿qué más tienes que hacer? Servir a Hashem con alegría. Lo principal de Sukkot es simcha, alegría. En ese, digamos que en ese periodo de 7 días de Sukkot, que se le agrega un octavo, que es Simchat Torah, en la diáspora, vamos a darnos cuenta que se recuerda y también es llamado los días de los Ushpisin. ¿Quiénes son los Ushpisin? Los invitados. Y los invitados, digamos que es costumbre que se hace una azúcar y en esta azúcar se toma algún alimento. Los judíos, algunos de ellos, se quedan a dormir en ella, pasar la noche. La azúcar no puede estar completamente cerrada, tiene que tener cierta abertura en la parte de arriba. Y preguntan los sabios, ¿por qué? Porque recuerda que el pueblo judío habitó en el desierto. Y entonces cuando estás en el desierto, es cuando estás en la situación de problemas y demás, ¿a quién tienes al lado? En un desierto, ¿qué hay? No hay nada. Entonces justamente allí, cuando tú estás en una situación de problemas, no hay nadie a tu lado. Te vas a ver solo. Y muchas veces, sobre todo los que amamos tanto al Creador bendito Él, Hashem nos dice, tienes un pase VIP para entrar al desierto cada vez que tú quieras. Te mete al desierto muchas veces. ¿Por qué razón? Porque el desierto justamente implica esa parte donde Hashem dice, estoy contigo, te estoy esperando. Entonces, Sukkot nos viene a recordar eso, que Hashem siempre ha estado con nosotros, que no nos faltó nada en el desierto, que Él fue el que nos sostuvo, y de alguna manera es esa parte que es lo más fuerte de Sukkot, reconocer que el Santo bendito Él siempre está y estará con nosotros. En los días de Sukkot también, dijimos hay 7 invitados, está Abraham, que es el primer día, el segundo de Isaac, el tercer día Jacob, el cuarto día, digamos que ahí hay ciertas diferencias, hay quien dice que Joseph, quien Moshe, pero bueno, nosotros decimos Moshe. Moshe, después viene Aarón, Joseph Asadik, David Amelech.
Y el octavo día, aunque no es estrictamente Sukkot, pero sí se une a la fiesta de Sukkot, hay quienes agregan un octavo invitado, que es el rey Shlomo, el rey Salomón. Entonces, digamos, terminando con 8 invitados. Cada uno de estos tiene una connotación. Abraham, que es el primer patriarca, nos viene a recordar, y el principal precepto de Abraham era la bondad. Abraham dice, abría sus tiendas de los 4 lados. ¿Para qué? Para que todos fueran y comieran. Abraham en particular, ¿qué es lo que representa? Abraham se dice que una vez llegó al rey Nimrod, o sea, después de que ya lo que contábamos hace un rato, de que estaba en la hoguera y demás, él se va al desierto, ya por allá digamos que él vive bien, está muy bien, no le falta nada, y entonces él pone su restaurante ahí en medio del desierto, sus 4 tiendas y demás. Todo el que llegaba decía, bienvenido, y le iba a lavar los pies, las manos, pasaban allí a comer, y al final le decía a Abraham, decía, muy bien, ¿cuánto te debo, Abraham? Bueno, a ver, fue un borrego, Coca-Cola de 3 litros, o ahí le sacaba la lista de todo, ¿no? Entonces ya una vez que sacaba toda la lista decía, bueno, me debes tantos miles. ¿Qué? ¿Cómo crees que te voy a pagar eso? Ah, ¿no tienes para pagar? No tengo tanto para pagar. No te preocupes, mira, si le das gracias al dueño de todo, es gratis. Entonces ya le decía, no, sí, llévame, ¿dónde está él? No, ahí siéntate, ahí sentadito, mira, nada más ponte de pie, alza tus manos al cielo y vas a decir conmigo, Rey del universo, dueño de todo, tú que nos has dado de lo tuyo, te bendecimos y te agradecemos por los alimentos que nos has dado. Gracias, Hashem. Y ahí hacía que todo el mundo reconociera a Dios. Esa era la misión de Abraham. Todo lo que hacía era para que reconocieran a Dios. Un día llega el rey Nimrod, que él decía que era Dios. Llega el Nimrod, igual lo trata bien, le lava sus pies, sus manos, todo, lo pone a comer los mejores manjares para el rey Nimrod. Y el rey Nimrod ya estaba satisfecho y todo, y le dice, Abraham, ¿cuánto te debo? Y le dice, oiga, señor, es cierto que usted es Dios, ¿verdad? Y se queda el rey Nimrod, recordando aquel momento donde Abraham lo había metido y ¿cómo que ahora sí me reconoces como Dios, no? Y le dice, ya, por fin te convenciste. Le dice, ¿es usted Dios? Por supuesto. Ay, cuánto tiempo lo he estado esperando. ¿De verdad? Sí, te lo he esperado un montón. Y eso, pues mire, toda la gente, yo aquí recibo muchos viajeros, y toda la gente le da gracias a Dios. Así que si usted es Dios, págueme todo lo que se han comido durante tantos años. Y le da una cuentototota, y le dice el rey Nimrod, no puedo pagar. Pues no se preocupe, dele gracias al dueño de todo entonces, a que sí es Dios. Se dice que hizo que el rey Nimrod agradecer a Dios. Ese es, digamos, que la grandeza de Abraham, y corresponde al primer día de Sukkot. El segundo día de Sukkot corresponde a Isaac, otro patriarca. Isaac, en la Torá se lee muy poco de él. Dentro de lo que se lee de él es de que pues fue el primer hijo, digamos, del pacto de Abraham. Además de eso, se dice que él escarbó pozos, y los pozos que él escarbó nunca fueron tapados. Y hay una parte donde se habla de que él iba a hacer plegaria al bosque. De hecho, a él se le atribuye la Ibodedut, que él tenía como costumbre hacer Ibodedut, esa plegaria en aislamiento. Isaac, su principal fuerza así más grande es el temor reverencial. ¿Por qué el temor reverencial? Porque una vez estaba Abraham haciendo algunas cosas en su casa y escucha una voz que le dice, Abraham, Abraham. Le habla a Hashem, Abraham, y le dice que le entrega a su hijo, a su único. ¿Y qué es que le entrega a su hijo? Que tenía que llevarlo al monte Moriah y ofrecerlo como sacrificio. Y entonces, para esto, Isaac, no crean que era un niñito como ustedes, no. Era más bien un niñito como ustedes. No, tú estás jovencito. 36 años tenía Isaac. Ya era un señor, 36 años. Y iba a ser ofrendado por Hashem. Y entonces cuando van subiendo el monte Moriah,
le pregunta a Isaac a Abraham, Padre, aquí llevamos los leños, llevamos todo, pero ¿dónde está el sacrificio? Y le dijo, Dios va a proveer. Isaac sabía perfectamente que no había ningún animal y sabía que el chivo expiatorio era él. Entonces, sin embargo, sigue subiendo. Cuando llegan a donde está la roca, que esta roca es la misma, donde hoy está la mezquita, ahí es donde se dice que fue el sacrificio de Isaac. Dice Isaac, ¿verdad? Mira, papá, no te preocupes, yo sé que soy el sacrificio, mira, me estoy arriba de la plaquita, amárrame las manos, amárrame los pies. Papá, amárrame fuerte. No, los pies están todavía muy flojitos, amárralos más. O sea, Isaac mismo le dijo a su padre que lo amarrara fuerte. ¿Por qué? Porque si tengo miedo, padre, no quisiera yo quererme escapar. Amárrame muy duro. Y entonces lo amarra, ya está todo preparado. Y entonces no había cuchillos como los de ahora, era una piedra muy filosa. Y entonces ya iba a degollar Abraham a Isaac, cuando se oye una voz en el cielo que le dicen que no le hiciese daño, que ya había visto que tenía temor de Dios. Aquí tanto Abraham tiene ello, pero principalmente fue el mérito para Isaac. Se dice que Isaac literalmente murió. Es decir, cuando tú sacrificas tu vida al santo bendito Él, que estás dispuesto a hacer todo lo que Dios te dice, ahí es donde justamente tú haces ya la voluntad de Dios y te conviertes en un vehículo de Dios. Por eso Isaac representa algo muy elevado. Ese momento donde él renunció a sí mismo para hacer la voluntad divina. Cuando eso ocurre, digamos que es una grandeza enorme a ello, y eso representa el temor a Dios más grande. Que tú renuncies a tus deseos, que tú renuncies a todo aquello que de alguna manera te puede generar algún tipo de reconocimiento o una satisfacción, con tal de hacer lo correcto. Eso es lo más importante y lo que nos enseña Isaac el segundo día. El tercer día llega con invitado Jacob. ¿Qué tiene de especial Jacob? Jacob es un equilibrio entre Abraham e Isaac. Porque Jacob, de él, ¿qué se dice? De él se dice que él de alguna manera se queda con la primogenitura, se la quita a Esaf, a través de ofrecerle por ahí, digamos que se dice que muere Abraham y Jacob empieza a hacer un guiso de lentejas. Está haciendo aquí Jacob unas lentejas bien ricas, cuando llega Esaf y le dice, dame de comer. Le dice Jacob, no te puedo dar de comer, ese plato de comida es para Abraham. Y lentejas, ¿por qué? Porque son redondas. Ven que las lentejas son redonditas. Y dice, ¿por qué redondas? Y es el alimento de duelo. Porque la vida es como un círculo. Así como bajas de tu alma del cielo, así se va a elevar otra vez. Y es una cuestión de dar satisfacción, de que el alma va a retornar otra vez a la fuente. En base a ello, digamos que está Esaf negociando con Jacob y le dice, ¿qué quieres? ¿Cuánto quieres que te pague por tus lentejas? No, no es el dinero. Acuérdate que nuestro abuelo Abraham falleció, nuestro padre Isaac está de duelo. ¿Qué quieres por ello? Y finalmente le dice, bueno, está bien, dame tu primogenitura. Y le dice todavía Esaf, ¿acaso estás tonto? Mi primogenitura, ¿de qué vale eso? Y se la entrega. Entonces ya le da de comer a Esaf, tiene que probar más alimento para su padre. Y bueno, vemos que después, al final de los días, Rivka le dice a Jacob que tome el lugar de su hermano porque ya está a punto de morir Isaac y lo va a bendecir. Finalmente es bendecido Jacob con la bendición que le correspondía a Esaf, pero él la recibe porque es el primogénito. Entonces, a raíz de ello, digamos que Jacob, el nombre Jacob tiene que ver algo así como que el que engaña. Por esa razón hace esta cuestión de engañar a su padre, hacerse pasar por su hermano, recibir su bendición, y cuando digamos que él tiene que ser llevado con Labán, que es su suegro, para buscar pareja, su suegro lo engaña. ¿El engaño cuál es? De que él pide a Rachel y le entregan a Lea. Y al final se tiene que casar con Lea y con Rachel, luego vienen las concubinas también, al final tiene 4 esposas, pero digamos, la vida de Jacob no fue una vida fácil.
porque después la Torah va a dar las leyes de que no es correcto que se case un hombre con dos hermanas, ni siquiera con dos mujeres, sino que Jacob viene siendo un ejemplo para que aprendamos que es imposible que un hombre pueda tener a más de una mujer feliz, porque como cada mujer es única, ninguna es capaz de compartir. Entonces de Jacob aprendemos eso, aprendemos cómo tiene que haber una cuestión de amor, una cuestión también de rigor, porque el rigor es Isaac, que es el temor reverencial, Abraham representa el amor, la protección, la bondad, y Jacob viene a representar lo que veíamos hace rato que corresponde a la misericordia, dar a cada quien lo que necesita. O sea, Jacob al final de sus días da bendiciones a sus hijos y las bendiciones que da es lo que ellos necesitan. Entonces Jacob viene siendo ese equilibrio, es el que logra vislumbrar la verdad superior y decir, mira, tu hijo, eso es lo que tú necesitas, eso es lo que tú necesitas, y eso, como padres es lo que tenemos que saber. Aquí en comunidad el aspecto de Jacob es ese. Yo veo una situación, digamos que lo comparto, y el reproche es la bendición más grande que yo puedo recibir de alguien que me ama. Entonces Jacob enseña esa parte, que el equilibrio es que a veces hay que reprochar, a veces hay que abrazar. Todo va a depender en qué situación está la persona. Si la persona está muy lastimada, hay que abrazarla primero. Ya que esté bien, muy bien, ahora viene el reproche. Pero hay que saber en qué momento todo ello. Entonces ese es el equilibrio de Jacob. Después del cuarto día tenemos a Moshe Rabenu. Moshe Rabenu, él qué fue lo que hizo, pues ya platicamos un poquito de él. Él se puso en la brecha, no permitió que Hashem destruyera al pueblo, lo defendió, abogó por él y finalmente logra hacer que el pueblo sea expiado. Cuando baja con las segundas tablas de la ley, que ahora él las tuvo que hacer con su mano y se las entrega al pueblo Yehudí en un Yom Kippur. Además, Moshe, digamos que también él es el líder por excelencia. Entonces, el líder, como líder, él define esa parte de que siempre da todo por su pueblo. Se pone en la brecha, ahora sí que la funge como el abogado del no bueno, porque defiende al transgresor, viendo el potencial que hay detrás de cada uno. Entonces, ¿qué implica eso? Líder. Moshe nos enseña lo que es un líder. El líder tiene que meter inclusive las manos al fuego por los transgresores. ¿Por qué? Porque el líder no está, al final de cuentas, esperando de alguna manera que le aplaudan o recibir nada. Él simplemente dice, yo soy un enviado de Dios, y como enviado de Dios, el único que juzga es Él. Mi trabajo solamente es transmitir. Si tengo que jalar, te jalo, pero quiero que sepas que viene de mi amor, por Akadosh Baruj Hu, por ti. Y entonces digamos que ese es el verdadero líder. El verdadero líder es aquel que siempre está dispuesto a acercar a cualquier persona, por muy lejos que se esté, y se va a centrar en las cosas buenas. Por eso en él es la confianza de que Hashem me ha dado todas las herramientas para que yo pueda ser un guía. Y eso se manifiesta de alguna manera sabiendo que Hashem siempre está cerca de nosotros. Entonces Moshe nos enseña eso. Hashem está cerca de ti. Hashem te ha dado todo lo necesario para que tú logres lo que tienes que lograr. Entonces, en pocas palabras, Moshe nos enseña que todos podemos ser líderes, si tan solo nos apegamos a Dios, si tan solo hacemos su voluntad. Él nunca nos va a abandonar y siempre va a estar con nosotros, como estuvo con Moshe. Entonces, digamos que esa es la energía del cuarto día, la confianza plena en nosotros, en Hashem. El quinto día recordamos a Aarón el sacerdote. Aarón el sacerdote, él representa la sinceridad, representa la gratitud. Un relato muy especial de Aarón es que cuando Moshe manda llamar a los príncipes de cada una de las tribus, cada príncipe hace una ofrenda, trae sus respectivas cantidades de plata, de oro y demás ofrendas que solicitaban para la inauguración del tabernáculo. Y entonces Aarón le dice, Hashem, yo también quiero hacer una ofrenda para ti. Yo también quiero ofrendarte, le dice Aarón a Moshe. Yo quiero ofrendar a Hashem. Y dice, no, pues Hashem dijo que no. Y luego se dirige a Aarón directo con Hashem también y le dice que no. Y entonces él se queda con ese sentimiento de cómo es posible que yo no puedo ofrendar algo a Dios. Yo también deseo ofrendar algo a Dios. Entonces llega el momento en donde más adelante
le dice Hashem a Aarón, ¿te acuerdas cuando tú me estabas pidiendo que querías ofrendarme algo como los nazir? Quiero que sepas que tú sí me vas a ofrendar también. Y tu ofrenda es que todos los días vas a encender la menorá. Vas a limpiarla, te vas a encargar de eso. ¿Y la menorá qué es? El rostro. Aarón, que era el sumo sacerdote, vemos que encender la menorá es que él se iba a encargar de encender los corazones de los Yudim cada mañana. Cada mañana se levantaba muy temprano. Y dice que para Aarón era como si fuese la primera vez que servía a Dios. Imagínense la sensación de Aarón, para imaginarnos cómo se sentía, es como, imagínense que les dice a un miembro de la familia, el querido Mario nos dice, ¿qué creen? Mañana nos vamos todos a la Riviera Maya, pero salimos a las 3 de la mañana. ¿Quién no quiere ir? Es más, les prometo que no duermen. A las 2 de la mañana ya están todos ahí formaditos con maleta, con todo, porque queremos irnos a la Riviera. Así era Aarón. Dormía y se levantaba y ya quería, sí, otra vez voy a volver a encender la menorá. Y entonces eso fue lo que Hashem le dijo, es que yo sabía que tú ibas a hacer eso como la primera vez. Así debe ser servicio a Dios. Aarón nos viene a decir que cada día te tienes que despertar como si fuese el primer día y agradecerle a Dios por todas las cosas que te da, como si fuese la primera vez. Y eso es cierto. ¿Por qué? Porque se dice que cuando dormimos nos morimos. Todos cuando dormimos nos morimos. ¿Sabían eso? El alma se va, el cuerpo en cierta manera está muerto. Y entonces cuando despertamos el alma volvió a nosotros. Por eso hemos dicho el modá o modani. Agradecemos a Dios por devolvernos el alma nuevamente. Entonces cada día tomaba conciencia Aarón de que había muerto. Y entonces su énfasis era, hoy voy a mejorar el servicio a Dios. Y esa es la fuerza del quinto día. Saber que cada día es único, renovado, y nuevamente Hashem nos da la oportunidad de empezar de nuevo. Entonces así, Aarón en cierta forma nos dice, cuando ilumina la menorá es eso, o sea, alégrate, ilumínate de que cada día que tú amaneces es un nuevo día. Puedes empezar de nuevo, no importa lo que hiciste ayer. Hashem otra vez te dio 24 horas más de regalo para que hagas lo que no hiciste el día de ayer. El sexto día llega Joseph el justo. Joseph el justo, digamos que también tiene muchos elementos que mostrar, pero entre ellos, el más grande que nos muestra Joseph es que tantas cosas que les pasó, ¿no? O sea, vemos que primero era el consentido de papá. ¿Por qué? Porque era el primogénito de Rachel. Y al ser primogénito de Rachel, digamos que Joseph tenía su túnica, estudiaba Torah con Jacob. Esto generó cierto resentimiento de sus hermanos contra él. ¿Qué hicieron sus hermanos? Empezaron a hacerlo un poquito para allá. Pero Joseph también le echó ganas, digamos que como decimos en México, se puso de pechito. ¿Por qué? Porque nada más iba a ver a sus hermanos y iba de chismoso a decirle a su papá todas las cosas malas que hacía. Eso fue lo que originó que sus hermanos también tuviesen un odio contra él. Por eso intentaron deshacerse de él. ¿Y su corrección cuál fue? Ir a Misraim, Egipto. Entonces ahí se nos enseña. Puedes estar en un lugar de Torah y puedes estar estudiando Torah del mismísimo más grande en Torah. Pero si ocupas la Torah para estar señalando a las personas, para estar, digamos que, en cierta manera, haciéndolas menos, Hashem te va a mandar a Egipto. Y tienes que saber que ese Egipto es tu corrección. Eso fue lo que hizo Joseph. Joseph entendió que tenía que ir a Egipto porque era su corrección. ¿Y cuál era su corrección? En lugar de hablar negativamente, exaltar a Dios. Y él entendió en el primer momento en que lo echaron al foso con los alacranes, serpientes y demás. Se imaginan a Joseph ahí entre alacranes, serpientes. ¿Y de quién cree que fue esa idea? Yehudá tuvo la idea de venderlo.
Pero el que tuvo la idea de echarlo al foso fue Rubén. Dice Rubén, porque querían matar a los hermanos, vamos a matarlo. Y dice Rubén, no, mira, mejor no échenlo en ese foso, ahí hay serpientes y escorpiones, ahí se va a morir. Pero dice que Rubén no pensó para matarlos, dijo Rubén, no, Joseph es un hombre justo, que seguramente los animales no le van a hacer daño, porque él está bien con Dios. Y así fue, se metió y ningún animalito le hizo daño a Joseph. Quiso ir a rescatarlo y generó un plan para rescatar a Joseph, pero para esto Judá se le adelantó y dijo, vamos a venderlo con estos árabes, y los ismaelíes se lo llevaron a Egipto. Y una vez que fue en casa de Potifar y que estuvo encarcelado y demás, en todo ese proceso no sucedió, digamos que ninguna mala palabra de Joseph. Él en todo momento decía, yo no entiendo nada, no comprendo nada, solo sé y tengo fe que todo es para bien, hay un propósito. Y entonces él estaba feliz, contento con cada situación. ¿Y qué sucedió? Empezó a mejorar, hasta que llegó el punto donde ya su condena estaba a punto de terminarse, cuando llega un copero y un panadero que los habían acusado. Llega este copero y ese panadero y entonces le revela los sueños que habían tenido. Ahí le dice que al panadero que va a morir y al copero que va a ser restituido. Y así ocurre, pero cometió un error Joseph. ¿Cuál fue el error de Joseph? Le dice al copero, cuando estés delante de Paró, acuérdate de mí. Joseph, pones tu confianza en un hombre. Te voy a enseñar que eso no se hace. ¿Qué hizo Hashem? Hizo que se olvidara al copero las palabras que había tenido con Joseph. Y entonces, 2 años más a la condena de Joseph. Después ya fueron los sueños de Paró y de ahí sale liberado. Y entonces se vuelve el segundo en poder de Paró. Digamos, después de Paró seguía Joseph. Y eso porque hizo un trato con Paró. Finalmente, entonces, ¿qué entendemos? ¿Cuál es la energía que nos da Joseph? Tienes que saber que si aceptas la voluntad divina, si agradeces por cada cosa que hay en tu vida, el santo bendito Él convierte todo eso en una gran bendición. De no ser nadie, lo convirtió en el segundo, en el virrey de Misraim. Si estabas en una posición de altura, caíces en Egipto y demás, tienes que saber que el solo hecho de que tú retornes a Dios, Dios es fiel y te va a sacar de donde quiera que te encuentres, y no solo eso, te va a exaltar, pero tienes que ser fiel a Él. ¿Y qué implica eso? Que tiene que Él ser lo más importante en tu vida. Digamos que hasta aquí Joseph. El 7º día de Sukkot se conecta con el rey David. Y del rey David ya hemos platicado varias cosas, pero entre las cosas que resaltan del rey David es que el rey David, sabemos que compone el libro de los Salmos, la gran mayoría de los salmos son de él. Y los salmos, ¿qué es lo que hacen? Son alabanzas a Dios. Una historia del rey David es la del famoso Goliat, ya la hemos contado, ¿verdad? Pero hay que recordarlo, porque es importante ver que ahí está la grandeza de David en ese pedacito. Los Pelistín dominan a los Yudim y entonces un gigante llamado Goliat se paraba en el medio de la batalla y empezaba a gritar, a ver, manden a su mejor hombre, y si yo lo venzo, nosotros ganamos la guerra, y si ustedes me vencen a mí, ustedes ganan la guerra. Y empezaba a insultar al pueblo. Empecé a decir, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está ese guerrero? Y le empezaba a decir de cosas. Entonces un día mandan al rey David, a David en ese entonces, para con sus hermanos, que les llevaran ciertas cosas, comida y demás. Llegan con sus hermanos y le dicen a David, tú nada más vienes a ver la guerra, tú estás nada más aquí de espiando y demás, o sea, lo empiezan a maltratar y no. Y de repente escucha a este gigante y le dice David a sus hermanos, ¿quién es ese hombre? Es un pelistín que todos los días hace lo mismo. ¿Pero por qué le habla así al pueblo de Dios? ¿Dónde está el rey? Y va a ver al rey Shaul. Rey Shaul, ya veo ese gigante, lo que está gritando, está diciendo, ¿por qué no hace usted algo? El rey Shaul se dice que era un hombre grande, fornido, así tipo He-Man, armadura, o sea, fuerte,
Y entonces le dice, David, ¿por qué no peleó usted con él? O sea, ve usted nada más qué casa de hombre es usted, un guerrero. Y el rey Shaul le dice, David, tú no entiendes, es un gigante. No, si me llega a agarrar, me rompe por la mitad, no sé, no es tan fácil, David. Y David le dice, pero señor rey, usted es parte del pueblo de Dios, es el rey del pueblo de Dios. ¿Cómo es posible que usted diga eso? Permítame, yo voy a pelear con él. David, flaquito, una onda, unas piedritas nada más, era algo que él tenía. Y le decía, tú vas a pelear con él. ¿Y qué garantía tengo de que vas a ganarle? Señor, yo soy pastor, yo cuido las ovejas de mi padre. ¿Y sabe cuántas veces han venido osos? Yo los he matado. Y he peleado contra leones. Y he peleado con todo tipo de bestias. ¿Qué más da un gigante? Lo ve tan decidido que dice, ándale pues, hijo. Le pone la armadura, pero era grande la armadura del rey Shaul, pesada. El pobre David, pum, se cae, no aguantaba la armadura. Finalmente, dice, no lo necesito. Agarra unas cuantas pedritas, unos palitos, y va con su onda. Va caminando y lo ve Goliat, dice, ese es el mejor hombre de Israel. Vas a hacer comida de los pájaros. Le dice a David, no, tú vas a hacer comida de los pájaros. Entonces, ¿qué soy acaso un perro que vienes con palos y piedras para pegarme? Dicen, esta batalla va a ser muy fácil. Y entonces David agarra, o sea, empieza a decirle, ¿no? ¿Por qué hablas así del pueblo de Dios? No vituperes al pueblo de Dios. Y bueno, el caso de que agarra la piedrita, le está diciendo cosas a Goliat. Y entonces dice, bueno, tú vienes con armas, armadura y demás, y yo vengo en el nombre de Dios. Lanza la piedra. Y se dice que Goliat tenía toda la cara un casco, o sea, completamente de hierro. No había manera de que penetrara la piedra esa armadura de hierro. Sin embargo, cuando dijo David, vengo en el nombre de Dios, se dice que la piedra, como traía el nombre de Dios, se abrió la armadura, penetró todo el cerebro y salió la piedra al otro lado. Cae muerto Goliat. David es conocido como un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué significa un hombre conforme al corazón de Dios? A David no le importaba si lo aceptaban o no lo aceptaban. Él decía, a mí no me importa qué pienses tú de mí, no me importa qué piensen los demás de mí, a mí me importa qué piensa Dios de mí. Yo vine a servir a Dios y eso es lo que voy a hacer cada día, servir al santo bendito Él. Y ese es el séptimo día. El séptimo día cerramos justamente con el rey David, que es reconocer, a final de cuentas, que todos, la finalidad máxima es servir a Dios. Hay quienes dicen que hay un octavo día de Sukkot, que en realidad está añadido, pero no es Sukkot, aunque sí se hace junto con Sukkot, pero en realidad estrictamente no es Sukkot. Ya es otro día, que es el de Simchat Torah, que en Israel se une con otra festividad, Shemini Atzeret, que Shemini Atzeret viene siendo el octavo día. Pero este octavo día que no es de Sukkot, que más bien es ese día donde hay que recordar que la razón de Sukkot no es otra más que el pueblo judío en ese día hace ofrendas por las naciones. El primer día ciertas naciones, otros días otras naciones, así se van haciendo por cada naciones y después el séptimo día ya pidió por las 70 naciones el pueblo judío. El octavo día dice Hashem al pueblo judío, ¿sabes qué? Yo quiero estar contigo. Ya después de que hice el servicio y demás, aquí entre padre e hijo, tú y yo nada más, solitos. Ese es el octavo día, Shemini Atzeret. Entonces dice que ese día pues, hay quienes le atribuyen al rey Shlomo. Entonces el octavo invitado, si lo hubiéramos de corrido, sería el rey Salomón. El rey Salomón, ¿qué virtud tuvo? El rey Salomón tuvo la virtud de que cuando él era joven, ciertamente su madre Bathsheba, porque él es hijo de Bathsheba, el primer hijo que tuvo, del cual se embaraza, que sabemos que del cual David mata a Urías, ese hijo no sobrevive, muere. Y se dan a entender de que lo que empieza mal, lo que se hace mal, no prospera. Vemos que ese niño de David muere.
Y por eso David hace un ayuno y demás, y pide al cielo. Y una vez que el niño murió, él ya se quita el ayuno y ya no hace más. Pero también ahí dice el rey David algo a Bathsheba, porque Bathsheba dice, ¿cómo es posible que muere nuestro hijo y tú te quitas el luto y ahora estás comiendo, bebiendo y todo como si nada? Y le dice el rey David, mientras nuestro hijo estaba con vida, yo podía clamar a Dios. Pero ahora que ya Hashem determinó que tiene que ser así, ¿quién soy yo para cambiar el decreto de Dios? Entonces vemos que el rey David implicaba la sumisión máxima, la humildad máxima que se puede tener para con Dios, que es reconocer que lo que Él hace en todo momento es lo mejor para nosotros. El rey David lo expuso de una manera magistral. Su hijo, el rey Salomón, por supuesto que aprendió también. Entonces él, digamos que es el segundo hijo que tiene con Bathsheba. Después de ahí ya el rey David no conoce mujer más. Hace una teshuvá muy completa con la lujuria, porque en cierta manera era un problema que él llegó a tener muchas mujeres. No más de 15, porque es lo que se le demandaba como máximo a los reyes. Solo en ese momento era así, porque ahorita van a decir, entonces yo soy rey también, no quiero 15 mujeres. No, eso ya no es válido sobre en aquella época, ahora ya no. Digamos que la razón era porque como había luego invasiones y demás, si llegaban a matar a sus hijos, sobrevivieran, porque eso era lo que se trataba, era mantener el reinado. Por eso es que se le permitió al rey llegar a tener hasta 15 mujeres y cada quien separada, ¿no? Para evitar que fuesen dañados. Pero esa era una alajá del rey, del ungido de Israel nada más, y bajo una situación de guerra y demás. Si no, pues otra situación era. El caso es de que el rey David hizo Bathsheba que le prometiera que el rey Salomón fuese el siguiente rey. Y entonces se corona al rey Salomón, después con ciertos disturbios que tiene con sus otros hijos el rey David, pero ya coronado hay una cuestión ahí interesante, que se le revela Dios al rey Salomón y le dice, pídeme lo que sea y te lo voy a dar. Y le dice, ¿qué quieres? ¿Sabiduría? ¿Riqueza? ¿O quieres poder? ¿Qué quieres? ¿Qué hubiesen elegido? Estamos ahí con Shrek. Sabiduría. El otro, no, poder. Riqueza. Dice el rey Salomón, dame sabiduría para gobernar a tu pueblo, para juzgarlos de acuerdo a tus leyes. Y es así como él es otorgada sabiduría al rey Salomón y le dice a Hashem, como bien has elegido, no solo se te dará sabiduría, se te va a dar poder y riqueza también. Y ese es, digamos, que el octavo día. O sea, cuando viene Dios a ti y te dice, quiero estar contigo, es porque tú elegiste la sabiduría, porque elegiste no cometer errores, elegiste caminar en base a la Torah. La Torah es el GPS que nos ha entregado Hashem. Si tú lo haces a un lado, te vas a equivocar. Por supuesto que Hashem es bueno, y como el GPS, ¿no? De repente te dice, dobla a la derecha, y tú, no, ¿por qué? Te sigues, ¿no? Recalculando, dobla a la izquierda, le doy a la izquierda, le doy a la izquierda, y dobla a la derecha que le dije que doblar y no dobló, ¿no? Al final el jefe te va a regresar al mismo lugar donde tenías que estar. Así es la Torah. Hashem es el más paciente de todos. Puede esperar más de 120 años para que el hombre retorne. Pero su Torah te va a estar guiando, y te puedes estar dando vueltas. A eso se refiere que entrar al pueblo al desierto transgredió con los espías, y los espías que representaban aquellos que ven el mal en todo. Los espías estaban quejando y entonces quiso Hashem, te quejaste, ahora voy a hacer que des 40 años vueltas en esta tierra. Muchas veces no avanzamos porque estamos de espías. El rey Shlomo corrigió eso. El rey Shlomo dijo, no, la sabiduría. Y es más, el rey Shlomo escribió un libro llamado Kohelet, y es recomendable que en Sukkot se lea el libro de Kohelet. ¿Por qué? Porque Kohelet, hay una frase donde dice el rey Shlomo que hay tiempo para reír, tiempo para llorar, tiempo para jugar, tiempo para pelear, todo tiene su tiempo, dice el rey Shlomo en este libro. Dice, todo tiene su tiempo.
O sea, hay muchas cosas que quieres hacer, pero tienes que saber que todo tiene su tiempo. Y no es tu tiempo, es el tiempo de Él. Él tiene su tiempo para todo. Y ha puesto tiempos para la guerra, tiempo para la paz. O sea, ¿qué significa eso? Que tú solamente tienes que conectarte con Él. Y eso, ¿cómo lo culmina? La última frase de Coelho dice: teme a Dios y cumple sus preceptos. Eso es el hombre íntegro. Tú solamente tienes que conocer la sabiduría, la Torah, para saber qué es lo que Dios pide de ti. Dirigirte en eso es temer a Dios. Cumplir sus preceptos es porque es lo mejor para ti. Saber que los preceptos en realidad no es que Dios diga, Dios libre, o sea, pensar que Dios no tiene nada que hacer y dijo, pues, ¿qué voy a hacer con la humanidad? Le voy a poner preceptos para que se entretengan. No, no son para entretenernos. Los preceptos son la forma como vamos a alcanzar esas grandes alturas que Hashem quiere que alcancemos. Y entonces Hashem nos ayudó al ponernos ciertas restricciones que nos ayudan a pegarnos a Él, a acercarnos a Él. Por esa razón son los preceptos. La palabra precepto en hebreo es misvah. Misvah significa conexión. ¿Con quién te conectas? Con Dios. Eso es un precepto. Es una conexión con Dios. De manera entonces que cuando yo cumplo los preceptos me estoy conectando con Dios. Y el octavo día, Sheminat Atzeret, implica eso. Que yo estoy conectado con Dios y por lo tanto entonces aprovecho toda esa energía. Pero todo eso, ¿cómo tiene que hacerse? Con alegría. La alegría es principalmente el más grande de los elementos en ello. Voy a desviarme tantito para profundizar en algo que como noajidas hay una correspondencia entre el arca de Noaj y una suká. Está escrito en Bereshit 5:29 sobre Lemech, el padre de Noaj, que dijo cuando nació: este nos aliviará del duro trabajo de nuestras manos por la tierra que maldijo Hashem. Noaj deriva de la palabra neijá, que significa agradable. Y la repetición de la palabra Noaj en el primer verso de la porción de Noaj de la Torah, en Bereshit 6:9, corresponde a dos tipos de gracia. Ser agradable a Dios por estar por encima de, y más agradable por retornar. Esta es la idea de Teshuvah. Entonces aquí Noaj nos dice, los sabios, hay una doble repetición, pero una es que eres agradable a Dios y la otra es que eres más agradable porque retornas. ¿Qué significa eso? Significa que si tú haces la voluntad de Dios, eso es algo muy grande. Pero dice, pero si tú has estado en las profundidades, te has caído y te has levantado de allí, y a pesar de que ya conoces que la transgresión, ahora sí de alguna manera el placer que te da la transgresión, decides no hacerlo, eso es lo más agradable para Dios. Es decir, que hay una gran diferencia, sobre todo hablando de un justo. Hay justos, un justo de nacimiento es alguien que no peca, y un justo seguramente nunca va a pecar. Pero acá nos dice, pero debes de saber que además está el Baal Teshuvah. El Baal Teshuvah es alguien que no tenía Torah, alguien que cometió mejor todas las transgresiones. Pero cuando esa persona decide abandonar todas esas transgresiones, empezar a hacer lo correcto, dice aquí, esa persona es más agradable que cualquier otra delante de Hashem. ¿Qué significa? La Teshuvah, el reconocimiento de Dios después de que tú transgredes, es algo antinatural. Por eso es que tiene una recompensa muy grande. Y dice, donde un Baal Teshuvah se para, no se puede parar un justo. ¿Por qué? Porque el Baal Teshuvah caminó las oscuridades más grandes que pueda haber. Por eso cuando viene un Baal Teshuvah, tienes que reconocerlo y darle gracias a Dios, porque tienes delante de ti una persona que tiene una grandeza, que no sabe que tiene una grandeza, pero ayudarla, impulsarla a que crezca. Continúa la Torah. Nos dice, esto es, la humanidad se encontraba en un estado indeseable. Ahora a través de la Teshuvah se ha rectificado y está en la forma de Neijá, encontrar gracia de agradar. Es decir, después de que venimos de un Yom Kippur y antes de un Rosh Hashanah, que hemos estado haciendo una Teshuvah, que hemos estado retornando a Dios, el Santo Bendito, Él dice, no hay hijos como ustedes. Son los más queridos. La porción de la Torah de Noaj también hace hincapié en la idea de redención. Nos habla también de lo que es el futuro mesiánico.
Y al respecto la Hasidut explica que la conexión entre el arca de Noaj y la Sukkah es la idea de paz, como se ha dicho, haznos entrar a la Sukkah de tu paz, del libro de rezos judío. En el arca de Noaj la idea de paz también estuvo presente, pues aunque todos los animales estaban allí juntos, ningún animal perturbó o atacó a otro. Esto es similar a la paz de la redención futura, cuando se cumplirá la promesa que el lobo yacerá con el cordero y éste no le hará daño o atacará. Yeshayahu 11:6. Es más, ¿saben ustedes que el arca representa de alguna manera quién estaba allí? Estaba Noaj, estaba su esposa, estaban sus hijos y sus nueras, ¿no? Entonces el arca representa la familia. La familia que está ahí encerrada con los animales. Ahorita con la pandemia, no sé si vieron por ahí estadísticas, pero después de la pandemia hubo una cantidad de divorcios impresionante. En el pueblo no judío. En los judíos no pasó nada. Pero en el pueblo no judío hubo muchos divorcios. ¿Por qué? Porque Hashem nos encerró en nuestra arca a todos. El hogar se convirtió en el arca. Tenemos que convivir sí o sí con mamá, con papá, con hermanos, con toda la familia. Y entonces, ¿qué empezó a haber? Empezamos a ver que en esa arca había leones, había changos, empezaron a hacer todos estos, ahora sí que, Dios libre. Todos esos animales ahí salieron, que estaban dentro de nosotros. Lograr la paz, cuando estamos todos juntos, por eso hubo muchos divorcios. Porque no se entendían esposos, no se entendían padres e hijos. Y entonces porque se volvió ahora sí que un zoológico, pero el regalo real que nos dio Hashem fue unirnos como familias en ese tiempo. Y eso es justamente la paz que había en el arca, donde podemos coexistir. Sí, yo tengo la ira como del león, ¿no? O tengo de repente esa parte que me gusta ser vengativo como los felinos, ¿no? Digamos que una pantera o algo así, de caer nada más de sorpresa. O a lo mejor de repente soy un oso perezoso que no estoy ahí sin querer hacer nada. En fin, digamos que diferentes personalidades que uno puede llegar a tomar. Pero estar en el arca es que nos aceptamos como somos. Y la paz tiene que ver con eso. Que tienes que saber que las cosas ya están dadas. Y que lo que Hashem te está enviando es lo mejor para ti. En ese momento Noaj no tenía otra opción. El agua, que se dice que eran aguas hirvientes, o estar dentro del arca. Lo mismo sucede hoy en día. Si no eres capaz de resguardar tu hogar, que es tu arca, que ese es tu Sukkah, ese lugar donde Dios se está manifestando, donde Dios te cuida, Dios libre, o sea, puedes perecer como perecieron la gente que no entró al arca. Entonces, la diferencia entre Sukkot y el arca de Noaj es la siguiente: la revelación del festival de Sukkot afecta al mundo. Y principalmente porque sabemos que en ese día se ofrecían 70 bueyes, uno por cada nación, dice el libro de Bamidbar 29, 12, 34. Pero sin embargo, eso fue solo en lo que respecta a las naciones, porque además Israel hacía sacrificios para él. Es importante hacer mención de la diferencia de la festividad de Sukkot durante el primer y segundo Bet HaMikdash. En referencia a lobos y corderos, en el primer sagrado templo había una revelación evidente, ya que las naciones rindieron homenaje al rey Shlomo. En el segundo no fue la revelación evidente, y de hecho los judíos estaban bajo el dominio de las naciones no judías. Las revelaciones del arca de Noaj, por el contrario, afectó incluso a los animales. Todos vivieron juntos durante un año en armonía, los lobos junto con los corderos. Esto era similar a la futura promesa del lobo yacerá con el cordero. Y esa es la conexión entre la porción de la Torah de Noaj y la redención futura. Desde aquel momento se tuvieron las revelaciones del futuro. En ese gran suceso, el arca de Noaj, gracias a Hashem, se deduce que ahora es mucho más fácil llevar a cabo la redención futura. Por otra parte, la revelación en el arca de Noaj fue un momento en que el mundo estaba en un estado espiritual tan bajo que recibieron el castigo del diluvio. Ciertamente, tiempo después de este suceso vino Matán Torah, la entrega de la Torah en el monte Sinai, y posteriormente el servicio divino de los judíos a través de las generaciones, y gracias a ello, hoy es mucho más fácil llegar a la redención futura. O sea, nos está diciendo, en aquel momento no había opción. Cuando las opciones acaban, Hashem te mete en tu arca.
Viene una reflexión de la pandemia pasada. Se estaban acabando las opciones. Entonces, ¿qué dijo Hashem? Vas a tener que lidiar con todos los animalitos que llevas dentro y más los animalitos del al lado tuyo y así de cada uno de tu casa. Sin embargo, digamos, si tenemos Torah, la redención es diferente. La redención, ¿cómo se da con Torah? Agradecimiento. La sukkah es que agradezcas a Dios todo lo que tienes. Construye tu sukkah. Métete en ella y ahí ponte a pensar y di gracias a Hashem. Porque tengo un techo, porque me ha sostenido hasta el día de hoy, porque no me ha hecho falta nada. Entonces, de ningún modo que la grandeza del arca de Noah fue todo un servicio de un solo hombre, Noah, así también el servicio individual de cada judío en la Torah y en las misbodas será la redención futura. O sea, nosotros también tenemos parte a través de cumplir preceptos. Cada vez que cumplimos preceptos, cada vez que estamos actuando en una forma ética y moral, estamos trayendo esa redención al mundo. No niegues tu acción, porque muchas veces decimos, bueno, ¿qué diferencia voy a hacer si yo me pongo a cumplir preceptos y los demás no lo hacen? Mucha. A lo mejor no lo ves, pero va a haber alguien que sí te va a estar viendo. Y esa persona va a decir, él nunca se rindió. Yo también voy a hacer lo mismo. Y entonces ese pequeño acto que hiciste motivó a otro más a hacerlo. Y alguien más va a ver a esa persona y te va a ver a ti y ya van a ser dos más. Y así se va a ir multiplicando esto. Pero nunca te rindas. Tienes que saber que también tú contribuyes un grano de arena en esto. Saber que la Sukkah viene a decirnos que fue Dios el que nos salva, es Dios el que nos provee. ¿Para qué? Para que no dependas de ningún hombre. No haces las cosas por favorecer a los demás, sirves a Dios. A eso vinimos a este mundo. O sea, no tenemos que, como decía el sabio José Alfredo Jiménez, ser monedita de oro para caerle bien a todos. No. Tú haz lo que te corresponde con Dios. A Dios es el que tienes que agradarle, no a las personas. Que sea un té de Dios que a través de nuestros actos rápidamente merezcamos esa redención verdadera y completa a través de nuestro justo Mashiach. Y entonces veamos que esa promesa se cumple, que el lobo y el cordero yacerán otra vez juntos. ¿Y qué es eso, el lobo y el cordero? Pues que las naciones y el pueblo de Israel podamos coexistir juntas. Nosotros somos parte de esa promesa. Somos las naciones que podemos coexistir con el pueblo judío. Pero nuestra misión es que tenemos que hacer que el resto de las naciones se unan también. Y es ahí donde funciona nuestro ejemplo. De saber que, independientemente de eso, cuando nos vayamos de este mundo, nos van a pasar la película en nuestra vida. Todo lo que hicimos, de repente decir, mira, ves a este hombre, wow, qué hombre tan justo, qué mujer tan justa. Bueno, es ahí vas a ser tú. Si hubieses hecho todo lo que te mandé, pero desaprovechaste muchas oportunidades, mira, llegaste a esto. Vamos a sentir vergüenza de que dejamos ir muchas oportunidades de crecimiento. Porque todos somos gigantes, hay un potencial tan grande como un árbol. Pones una semillita y el árbol después de años crece enorme y da sombra, funciona como casa de aves, funciona para dar fruto, funciona para dar madera, funciona para muchas cosas, da oxígeno, etc. El hombre es como un árbol, dicen los sabios. Tenemos que tomar poco y dar más. Y Sukkot nos viene a decir que la clave es la gratitud. Cuando tú agradeces a Dios, cuando reconoces a Dios por todo lo que Él hace por ti, es cuando el desierto se vuelve el lugar donde no quieres abandonar. El pueblo judío no quería abandonar el desierto. ¿Por qué? Porque decía, aquí está Hashem con nosotros. Se revela, nos da codornices, nos manda el maná, no nos hace falta absolutamente nada. Y eso es lo que Hashem quiere que recordemos ahorita en este Sukkot. Unámonos a estas fuerzas de cada uno de los patriarcas, cada uno de los pastores del pueblo de Israel, Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moshe, Aarón, Joseph, David. Cada día, digamos que tomen un momento en la Sukkah. Bueno, se me pasaba algo. El profeta Yehezkel dice que cuando se reconstruya el tercer templo, no solamente el pueblo judío va a ir a hacer Sukkah, también las naciones iremos. Por eso es de que un Ben Noach puede hacer una Sukkah.
porque también en el tercer templo vamos a construir Sukkot y vamos a hacer esta fiesta de peregrinación junto con el pueblo judío. Vamos a llevar también nuestras ofrendas de gratitud. Y en esas ofrendas de gratitud, ¿qué es? Es para que haya lluvias. Sobre todo acá que todavía, Baruch Hashem, se tiene el regalo de tener campo. Esa fiesta es una fiesta de gratitud para que haya lluvias, para que todo sea de mucha bendición, lo que se genere en la tierra. O sea, es una forma como estamos agradeciendo a Dios por todas las cosechas que se dieron. Y estamos asegurando que el próximo año igual sea igual de bendecido o más. Se da justamente, o sea, muchas de las fiestas se dan en torno al ciclo de la tierra. Pero esto es porque justamente nos pone a decir, mira, lo material te interesa. Hoy en día lo material no solo es la tierra, hay muchas cosas más que se producen. Pero al final el principio es el mismo. Agradece a Dios. A lo mejor tienes ahorita una cosa tecnológica y dices, bueno, esto no sale de la tierra, esto sale de una empresa en X país. Pero los productos esos salieron de la tierra también. Al final un ser humano, el primer ser humano vino de la tierra. O sea, la tierra es el potencial. Que hoy en día hemos desarrollado un potencial, pues bueno, de igual manera vamos a seguir creciendo. Pero igual tenemos que llegar a Sukkot y agradecer a Dios. Por eso las aberturas. Y ahí acostarse tantito, ver arriba y decir, gracias Hashem. Gracias Hashem porque tú eres el que me sostienes. Gracias porque me permites no vivir en ilusión de pensar que es por la fuerza de mis manos, que es por la fuerza de mi mente. Sino gracias porque puedo reconocer que es por ti que estoy aquí en este lugar. Por eso salimos junto con el pueblo judío de las casas y tomamos un momento en la Sukkah para recordar quién es la fuente de todo. No olvidarnos que es Hashem, Kadosh Baruj Hu, el que siempre está allí y siempre va a estar. Entonces, Besat Hashem, que ese Sukkot tengamos ese regalo de conectarnos con el santo bendito Él, de reconocer que no hay nadie además de Él, o sea, pedir mucho, pidamos mucho ese Emunah Shlem, esa fe completa, de saber que el control dirige todo lo hace para bien y todo tiene un propósito. La misión de este 5784, nos dice el rabino Ginsburg, que este año tiene la gematria de Koach, fuerza. Hay mucha fuerza para este año. Está en nuestras manos en qué vamos a aplicar esa fuerza. Apliquémosla en acercarnos a Dios, porque también lo contrario también está disponible. Dios libre tomar esa fuerza para alejarnos. No, al contrario, hay que tomar esa fuerza para acercarnos a Dios, para unirnos como familias, para empezar a fortalecernos unos a otros. Y sobre todo saber que una ocasión un padre de familia le da a sus hijos unas ramitas. Le dicen, a ver hijos, por favor rompan esas ramitas. Y agarra el primero las ramitas y está, nada. El segundo, el tercero, y así pasan todos los hijos. Ninguno rompió las ramitas. Al final llega con el papá. Y el papá agarra las ramitas y agarra una ramita, suelta una ramita y suelta la ramita y le dice, papá, pero no dijiste que tenemos que separarlas. No, es que lo hicieron bien. Y quiero que sepan la moraleja. ¿Se dan cuenta de lo que estoy haciendo yo? Yo los separé y los estoy rompiendo. Pero mientras están unidos, no se pueden romper. Así sucede. Cuando permanecemos unidos, nada nos puede romper. Pero el momento en que nos alejemos, el momento en que pensemos que estamos bien, que no necesitamos de los demás, ahí es donde crack, nos rompemos. Y termino con Noah. El diluvio se dice que vino por el robo. Sepan ustedes que había inmoralidad sexual, había asesinato, había idolatría, pero dice Rashi, pero fue el robo lo que hizo que el diluvio cayera. Más adelante, esa generación que se desarrolla después en la Torre de Babel, se rebela contra Dios. O sea, aquí vemos que se rebelaron entre los hombres. El robo es una rebelión entre hombres. Pero la Torre de Babel se rebela contra Dios.
Y en esa parte que se rebela contra Dios, vemos que el rey Nimrod, que es el que encabezaba ese grupo, le dice, yo voy a hacer una torre tan grande que voy a llegar a donde está Dios. Y una vez que vea a Dios, voy a sacar mi arco, mi flecha y lo voy a matar y yo me voy a hacer Dios. Y el pueblo dijo, vamos a hacer la torre. Y se unió el pueblo en construir la torre más alta. Y llegó un punto donde dice Dios, y Dios vio lo que estaba planeando la humanidad. Y dijo Dios, ¿acaso no voy a hacer nada? ¿Y qué hizo Dios? ¿Los destruyó? No. Les voy a cambiar la lengua. Y les dio una lengua diferente. De repente pedía uno, pásame más cemento. Sí, aquí está la pala. Ya no se entendían. Oye, el pico. Sí, aquí está el cemento. Empezaron a pelear. Se empezaron a dividir por las lenguas que se entendían. Y se alejaron, se dispersaron. Y entonces la pregunta aquí es, ¿cómo es posible, Hashem, que por el robo tú destruyes a la humanidad, pero cuando se rebelan contra ti solamente los confundes? ¿Qué entendemos de esos dos pasajes que están muy cercanos? Dice Hashem, bueno, quiero que sepas que prefiero verlos unidos contra mí que conmigo y todos en contra. El diluvio aniquiló a la humanidad porque no había unidad entre las personas. Y dice Dios, cuando no hay unidad entre las personas, lo mejor es destruir el mundo. Saber que esa es la misión, hacer que ese mundo siga manteniéndose, unirnos, ver los puntos buenos en cada uno de nosotros. La plegaria es algo importante. Dijimos, estudiar Torah es el número 1, el estudio de Torah. Y estudiar Torah es de que tome un pedacito de Torah y trate de ponerlo en práctica. Segundo, servicio a Hashem. El servicio a Hashem es la plegaria, el servicio de corazón. Pedirle a Hashem que esas enseñanzas las pueda yo poner en práctica. Y tercero, hacer actos de bondad. Cuando yo hago un acto de bondad, ¿sabe qué sucede? Empiezo a amar a las personas. Hagan la prueba. Un día, no sé, por acá pueden hacer algún postre y compártanlos con todos y eso genera una conexión, lo mismo acá. Traten de comprar algo para compartir con todos y van a ver cómo se genera una conexión inmediatamente. ¿Por qué? Porque el amor se construye a través de dar. Entonces, cuando yo hago un acto de bondad, cuando doy algo de mí al otro, eso genera una conexión, una relación. Y eso es algo que tenemos que seguir manteniendo. Entonces, Besat Hashem, que el Eterno permita que este año también se retome un momento para que recen juntos, hagan el esfuerzo, vale la pena. Estudien Torah, recen juntos y hagan también ese espacio para hacer un acto de bondad. Hay alguien con necesidad, armen una despensa y van a ver cómo eso va a empezar a generar una unidad más fuerte. Igual en los medios donde estén, si están trabajando, hagan lo mismo. O sea, tenemos que ser esa luz, que Hashem permita que podamos compartir esa luz que ya nos está permitiendo ser. No miremos los espacios vacíos. Ahorita si Hashem los tiene ustedes aquí nada más, ustedes son los emisarios de Él. Los que no están tienen que aprender de ustedes. Ahorita Hashem está dando la estafeta a ustedes. Entonces, entender eso, o sea, nunca vean los espacios vacíos. ¿Y por qué no está fulano? ¿Y por qué no está Susana? ¿Y por qué? Porque Hashem no quiere que esté. Hashem dijo, ustedes son mis hijos a los que yo quiero entregarles esta tarea. Y Besat Hashem, ustedes van a ser los responsables de la unidad. Algunos tienen hermanos, algunos tienen otros parientes que quisieran que estuviesen aquí sentados. Lo van a hacer. Pero ahorita la tarea es de ustedes, Besat Hashem. Entonces que Hashem les dé la fuerza, todo lo necesario, para que Besat Hashem, el siguiente año estemos todos juntos. Besat Hashem, y tomemos más, seamos más los que tomamos el compromiso con la idea de Dios. Pero por lo pronto, como dice un miembro de la comunidad de Ciudad de México, ustedes son los mejores soldados de Dios en este momento. Entonces que Hashem nos ayude. Besat Hashem, haz una plegaria agradeciendo a Dios por estos momentos. Rey Universo, Padre misericordioso, te agradecemos, Padre, primeramente por ese Shabbat, por permitirnos haber estudiado Torah. Gracias, Padre, por permitirnos compartir también alimentos, estudio, plegarias, por todo, Eterno Rey. Gracias también porque estamos en un día de perdón. Y nuevamente, Eterno Padre, te agradecemos porque tú siempre nos recibes, Eterno Dios.
Tú no nos juzgas de acuerdo al presente anterior de hace unos segundos, sino en ese instante preciso. Cada instante, cada microsegundo nos estás juzgando, eterno Dios. Y si tenemos pensamientos de bien, eso es como tú firmas, como Sadiquín todos, eterno Padre. En ese momento todos queremos cumplir con tu voluntad, queremos hacer tu voluntad en el universo. Te agradecemos por regalarnos estos días especiales, eterno Padre. Permite que esa fiesta de Yom Kippur que viene tengamos el mérito, eterno Padre, de pedir por tu pueblo judío, que todos sean inscritos, sellados en el libro de la vida, que podamos también hacer esa teshuvá que tanto nos cueste trabajo. Danos, eterno Dios, ese regalo inmerecido de poder acercarnos a ti y poder hacer esa teshuvá que a lo mejor llevamos años tratando de hacer y que no hemos podido, eterno Rey, que podamos tener ese espacio también para retornar a ti. Y ahí, sobre todo, eterno Padre, después de ello, alegrarnos, eterno Padre, en la fiesta de las cabañas, que podamos reconocerte, eterno Dios, durante estos 8 días, culminando con la alegría de la Torá. Saber, eterno Padre, que aunque nosotros no recibimos la Torá, pero tú nos la dices a través de tu pueblo Israel. Te agradecemos por el pueblo judí, te agradecemos porque has resguardado tu Torá, eterno Padre, y sobre todo, porque también así, aunque a lo mejor no físicamente como tú resguardaste al pueblo judío en el desierto, pero sí, eterno Rey, de alguna manera podemos ver hacia atrás de cuántas cosas nos has salvado. Podemos ver, eterno Dios, cómo, estando en el desierto, tú, eterno Dios, nos fortaleciste. Creíamos que no podíamos seguir más, que ya habíamos llegado a ciertos límites y que muchas cosas negativas vendrían, pero en ese momento, que justamente ya habíamos flaqueado, tú, eterno Dios, mandaste tu salvación. Por todas las salvaciones, eterno Padre, ayúdanos, eterno Dios, a pegarnos más y más cada día, que podamos en estos días de Sukkot tener esa alegría de poder contemplar esa cercanía contigo, Padre eterno. Que podamos en familia alegrarnos, que podamos, eterno Dios, sobre todo, meditar en las cualidades de cada uno de los pastores de tu pueblo, eterno Rey, que podamos adquirir esa grandeza de Abraham para que nos alejemos de la inmoralidad sexual, esa grandeza de Isaac para alejarnos del asesinato, la grandeza de Jacob para alejarnos del robo, la grandeza de Moshe para no tener más idolatría, la grandeza de Aarón a Cohen para no blasfemar ya más, la grandeza de Joseph Asadik para que no provoquemos ningún tipo de sufrimiento innecesario, y así también la grandeza del rey David para que podamos establecer leyes y cortes de justicia, eterno Rey. Ayúdanos a adquirir cada uno de estos valores y que podamos, eterno Rey, comprometernos completamente y hacer, eterno Padre, que cada acto de nosotros sea tu voluntad. Anhelamos hacer tu voluntad, eterno Dios, pero tú sabes que hay situaciones que de repente nos desvían de ello. Quita todo aquello que obstaculice y permite que podamos recibir toda esta luz que quieres entregarnos en estos días de Sukkot y lograr esa perfección y alegrarnos junto con tu pueblo el día de Simchat Torah por la entrega de la bendita Torah y que iniciemos un nuevo ciclo, profundizando en tu sagrada palabra, eterno Dios, y cumpliendo cada vez más de acuerdo a tu voluntad cada uno de los preceptos. Padre, gracias por todas las bondades que nos regalas cada día. Bendito seas por siempre, eterno Dios. Te pedimos lo mismo por tu pueblo judío. Guárdalos, prospéralos. Permite que también ellos puedan alegrarse, apegarse más a ti, eterno Dios. Y que pronto veamos que el recto Mashiach se manifiesta de una manera buena y dulce, que el sagrado templo es reconstruido prontamente y que nuevamente, eterno Dios, toda la tierra se llene de tu justicia, tu verdad y tu paz. Que sea eso, eterno Dios, de una manera buena y dulce pronto en nuestros días. Amén y amén. Vamos a coronar a Hashem bendito. Vamos a cantar Hashem Melech. La 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 Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Jimloch, Leolam Vaed. Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Jinloch, Leolam Vaed. Be'aya Hashem Lemelech,
al kol haaretz, vayonau yije Hashem. Echad ushmo echad, Hashem melech, Hashem malach, Hashem jimloch, leolam vaed, Hashem melech, Hashem malach, Hashem jimloch, leolam vaed. Be'ayashen lemelech al kol haaretz, vayonau yije Hashem. Echad ushmo echad, Hashem reina, Hashem reinó, Hashem reinará por la eternidad. Hashem reina, Hashem reinó, Hashem reinará por la eternidad. Y Hashem será rey sobre la tierra, en aquel día será uno, y su nombre uno. Hashem reina, Hashem reinó, Hashem reinará por la eternidad. Hashem reina, Hashem reinó, Hashem reinará por la eternidad. Y Hashem será rey sobre la tierra, en aquel día será uno, y su nombre uno. Hashem melech, Hashem malach, Hashem jimloch, leolam vaed. Hashem melech, Hashem malach, Hashem jimloch, leolam vaed. Hashem reina, Hashem reinó, Hashem reinará por la eternidad. Hashem reina, Hashem reinó, Hashem reinará por siempre jamás. Gracias Hashem, gracias Hashem. Feliz Sukkot a todos, feliz también Yom Kippur, Besat Hashem, que tengamos el mérito de seguir apegándonos a él, bendito es. Baruch Hashem, Shabbat Tov a todos también. Kol Tov.